De hoy estaremos hablando sobre el anexo C. Te voy a compartir algunos recursos y tips que yo hago para hacer estas declaraciones de impuestos y que sean a prueba de auditoría. Mi nombre es Patsy Guillén, soy profesional de impuestos con más de 10 años de experiencia. Estoy muy agradecida por que estés aquí y porque seas miembro de nuestra comunidad. Gracias por invertir en tu educación y iniciemos con la clase del día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre qué es el anexo C, quiénes son las personas que deben declarar impuestos en este anexo y cómo puedes preparar una declaración con anexo C que esté a prueba de auditoría, y al final te voy a compartir algunos recursos del IRS para que te ayuden a tomar decisiones por tus clientes. El anexo C es el formulario que se utiliza para declarar ingresos de trabajadores independientes. El IRS creó este anexo para las personas que no son empleados y que tienen ingresos por cuenta propia o que tienen pequeños emprendimientos o negocios como LLCs, pero que no están incorporados como una corporación. Em, Anexo C es uno de los anexos más auditados. De todos los anexos que hay, siempre es el más alto, es el que más audita el IRS, y la razón es porque muchas de las personas que no deberían usar este anexo lo usan, o muchas personas que sí deberían de usar ese anexo abusan de él. Te voy a dar un ejemplo. Hay personas que tienen un ingreso de empleo y quieren pedir un préstamo o quieren comprar una casa y sus ingresos no son suficientemente altos para calificar para lo que están pidiendo en cuanto a un préstamo o a comprar una casa, o incluso probablemente puede ser para propósitos de inmigración, pueden necesitar un ingreso más alto, y muchas personas lo que hacen es que van con preparadores fraudulentos o que sean cómplices de ellos, de burlarse del IRS, y piden que se les cree que si hay una manera de que puedan mostrarse ingresos más altos en la declaración. Y lo que hacen es crean anexos C con ingresos inflados, con ingresos que no son reales, para poder ellos utilizar un beneficio. Hay otras personas también de igual manera que no trabajaron durante el año, pero que tienen hijos ciudadanos o residentes permanentes en el país y quieren recibir los créditos del niño o crédito del trabajador, y lo que hacen es que van con un preparador fraudulento que les cree un anexo C donde muestra ingresos que ellos nunca tuvieron. Entonces, por esa razón, anexo C es uno de los más auditados. De igual manera, hay personas que sí califican para el anexo C porque tienen ingresos por su cuenta, por cuenta propia, son trabajadores independientes, pero ellos inflan los gastos para tener muchísimo menos ingreso taxable posible y así poder evadir impuestos. Nosotros no queremos que los miembros de nuestra comunidad se involucren en este tipo de actividades, porque recuerda que te estás dañando a ti como persona, como profesional, estás dañando a tu cliente, estás dañando a la industria y también estás cometiendo fraude ante el IRS. Se recomienda que cuando tú entres a hacer este tipo de declaraciones, cuando tomes clientes con anexo C, seas muy selectivo y hagas una entrevista con cada una de las personas con las que trabajas. Crees una relación con ese cliente y por favor solo hagas el trabajo que tú sabes que es correcto. No te sientas mal por dejar ir a un cliente cuando tú sabes que no te está diciendo la verdad, que está mintiendo en sus ingresos o en sus gastos. Es lo mismo inflar ingresos, aunque pagas más impuestos, que inventar gastos para calificar para algo o para pagar menos impuestos. Cualquiera de los dos es incorrecto. No te involucres en ese tipo de actividad. Siempre ten soporte para cada una de las líneas del anexo C.
desde el nombre del negocio, desde la actividad del negocio, desde los ingresos que vas a tener, desde los gastos. Cada una de las preguntas que tengas en el anexo C tiene que tener soporte. Tú no puedes agregar una cantidad en este anexo sin que tú tengas soporte, que puede ser la cuenta de banco del cliente, que puede ser los recibos del cliente, que pueden ser correos electrónicos del cliente, puede ser Excel con QuickBooks, todo lo que compruebe que la cantidad total que estás agregando es correcta y también que los gastos son ordinarios y necesarios para ese negocio. Tú debes de preparar este tipo de declaraciones con paciencia y analizar la información. Literalmente, cada una de las preguntas que hagas en el anexo C la tienes que analizar, no simplemente preguntarle al cliente y contestar la pregunta. Tú tienes que hacer una entrevista con el cliente, documentar sus respuestas y después tú ir a hacer la declaración de impuestos, pero tienes que pensar más allá y tienes que poder determinar si esa información que estás agregando tiene sentido, porque recuerda que cuando hacemos una preparación de cuando hacemos una declaración de impuestos, le estamos contando una historia al IRS y esa declaración tiene que ser creíble. Hay preparadores muy astutos que cuentan una muy buena historia y es falsa, pero recuerda que esos preparadores al final del día siempre terminan ya sea con la licencia PTIN suspendido, con multas, les pueden cerrar su negocio, simplemente pueden quedar en la lista de las 12 personas que han cometido fraude y tú no quieres ser uno de esos preparadores. Entonces, si nunca has hecho una declaración con el anexo C, así es como se ve el anexo C. Eh, Como te fijas, esta es la primera página, son dos de este anexo. Vamos a hablar brevemente sobre la primera página. Eh, este anexo es para todas las personas que trabajan por cuenta propia o que tienen un pequeño emprendimiento. He tenido preguntas de los miembros de la mentoría que me dicen si una persona que tiene W2 puede hacer anexo C. Sí, una persona que tiene W2 puede hacer anexo C adicionalmente, pero una persona que tiene W2 no puede agregar gastos en anexo C que no correspondan a un negocio. Si tú tienes clientes que son empleados y quieren agregar gastos, tú les tienes que decir que no pueden agregar gastos porque son empleados. Son las únicas personas que pueden agregar gastos en su declaración, son las personas que trabajan por cuenta propia y que no reciben un W2 para ese mismo trabajo o servicio que están ofreciendo. Eh, Como te puedes dar cuenta, el anexo C, la primer línea que no tiene letra ni número es el nombre del propietario. Esta línea usualmente siempre va a ser el nombre del contribuyente. Mayoría de los sistemas no permiten que tú agregues nada, simplemente el sistema automáticamente pone el nombre del preparador. Cuando una persona tiene un negocio, puedes agregar el nombre de negocio adicionalmente. En el caso de una persona que ellos no tienen un negocio establecido, ya sea que no son una LLC, no son un DBA, solamente hacen cualquier tipo de ventas, venden pasteles, venden galletas o hacen un tipo de trabajo independiente. Usan su nombre y usan su número de seguro social y no hay problema, eso es válido para el IRS. Cuando una persona ya tiene un negocio establecido, tiene que agregar el nombre del negocio y también la mayoría de las veces ese negocio va a tener un número de EIN, un número de identificación hacia el empleador. De igual manera, tienes que agregar siempre la industria de tu cliente, la actividad del negocio de tu cliente. La mayoría de los sistemas van a tener la opción de que tú hagas una búsqueda por el nombre de lo que hace tu cliente, por ejemplo, construcción, por ejemplo, flores, por ejemplo, ventas de cualquier cosa como comisiones. Agregas las palabras de lo que hace tu cliente y te va a arrojar una lista. Escoges la que más se parezca y el sistema automáticamente te va a dar un código. Eh, de igual manera, si tu cliente tiene una dirección física, ya sea que tienen un local,
debes agregar la información de ese negocio en la línea E. Si el cliente no tiene una dirección física, si el cliente opera de su casa o simplemente el cliente hace trabajos fuera de la casa y no ocupa una dirección, deja esto en blanco. El sistema automáticamente puede poner la dirección de su casa o puede dejarlo en blanco. Entonces, usa la dirección del negocio cuando el cliente tenga un local. Algunos sistemas pueden decir que es requerido que agregues una dirección si no tienen del negocio fuera la dirección de su casa. A ver, eso es todo lo que tenemos por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta clase de Anexo C. Espero que hayas aprendido muchas cosas y que pongas en práctica lo que has aprendido. Gracias por acompañarnos una vez más y nos vemos en la próxima.